Hola a todos y bienvenidos al Palaneo. Tal y como ocurrió cuando hablé de la teoría de una posible cuarta esquirla en Roshar, el tema que voy a tratar en este vídeo iba a ser parte de un quinto vídeo de incógnitas de viento y verdad. Pero una vez más, el desarrollo de esta incógnita ha sido suficientemente notable como para dedicarle un vídeo propio. De modo que hoy vamos a estar hablando de una teoría relacionada con Nohadon y con quién es en realidad. Como viene siendo habitual, me veo en la obligación de avisar que este vídeo va a contener evidentes spoilers de Viento y Verdad y por extensión de todo el resto de libros del Archivo de las Tormentas. Por lo que si todavía no has terminado de leerlos, te aconsejo que dejes este vídeo para más adelante. De verdad, puedes cerrarlo, pero te estaré esperando. En fin, vamos a empezar con el tema. Uno que puede analizarse de mil formas, que da pie a varias teorías y que probablemente guarde el misterio durante muchos años. ¿Quién es Nohadon? En principio, la respuesta es sencilla. Nohadon fue un rey histórico de Roshar. Vivió durante las épocas heráldicas, miles de años antes de los eventos actuales de los libros, y escribió El Camino de los Reyes. Además, fue un potenciador, uno bastante especial, probablemente un forjador de vínculos. Evidentemente, este personaje no ha tenido ningún intercambio de palabras con ninguno de los protagonistas de la saga, exceptuando su participación en las diferentes visiones que Dalinar experimenta. Concretamente, ambos charlan en 3 visiones diferentes. La primera es la más normal de todas. El Padre Tormenta introduce a Dalinar en una visión haciéndole adoptar el papel de Karm, uno de los consejeros de Nohadon. En la visión, Dalinar habla con el rey, pero simplemente es una recreación de un evento del pasado. Aunque sea Dalinar quien está ahí, Nohadon realmente está hablando con Karm y dice las cosas que más o menos dijo en su día. En la segunda visión, las cosas empiezan a volverse un poco raras. Esta ocurre en el capítulo 103 de Juramentada, y en este caso, Dalinar experimenta la visión sin la intervención del Padre Tormenta, lo que le lleva a pensar, una vez terminada, que simplemente ha sido una pesadilla. En este caso la visión no está reproduciendo un evento del pasado, ya que este Nohadon habla directamente con Dalinar, y ambos van a un mercado con la intención de comprar ingredientes para hacer pan shin. Al final aparecen varios tronadores y el mismo Nohadon toca a uno, paralizándolo mientras dice: «Menuda pesadilla has creado», dijo Nohadon. Me pregunto qué representará el tronador. Por lo que sí, todo apunta a que simplemente se trata de un mal sueño. Excepto por el hecho de que este Nohadon habla de algunas cosas que Dalinar todavía no conoce, como la teoría realmática o un antiguo conflicto bélico en la frontera del reino de Shinkagnish. De hecho, probablemente se trate de una mezcla de cosas. Dalinar está teniendo realmente una pesadilla, pero Nohadon, o quien quiera que sea realmente, se ha introducido en ella para charlar. Algo a destacar de esta visión es que en un momento dado en el que Nohadon se queda en silencio, Dalinar piensa de pronto que le recuerda a Taravangian. Pero bueno, saltamos al gran detonante. Una tercera visión que ocurre, esta vez, al final de Viento y Verdad, en el capítulo 142. Dalinar toma el poder de honor y asciende, convirtiéndose en la Esquirla. Está prácticamente dispuesto a enfrentarse a Odium, pero con la ayuda del Padre Tormenta analiza la situación y se da cuenta de que no puede seguir solucionando las cosas a base de putiasos. Acto seguido, Dalinar desaparece, siendo absorbido a lo que sería su última visión. Está dentro de una casa situada en el mismo mercado de la visión anterior, y en la cocina se encuentra a Nohadon cocinando por fin el pan shin. El mismo Nohadon de la otra visión, quien recuerda perfectamente a Dalinar, ya que le dice que le había prometido que haría el pan shin. Un poco más tarde aparece en la visión el propio poder de la Esquirla Honor, que ha empezado a desarrollar autoconsciencia, y se une a la conversación. Así que podemos ir descartando candidatos. Este Nohadon trata de ayudar y aconsejar a Dalinar sobre cómo debe enfrentarse a Odium, por lo que no tendría sentido que fuera él. Tampoco es Honor, pues él mismo está presente en la visión. Además que Nohadon habla de Honor y Odium en tercera persona. Pero entonces, ¿quién es? Bueno, él mismo lo deja claro. Dalinar entornó los ojos y miró al viejo rey,
¿Quién eres en realidad? Quizá tan solo sea un constructo de tu mente, respondió él. O quizá sea Nohadon de verdad. Bueno, en realidad me pusieron Bayerden al nacer, pero parece que ese nombre no le gusta a nadie. Bueno, vale, no lo deja nada claro. Una posible explicación, que lamentablemente no tiene muchas bases sobre las que sostenerse, es que actualmente Nohadon sea el recipiente de una esquirla. Cuando Dalinar entra en la visión, se pregunta si al ser ahora Honor, es él mismo quien la ha creado de forma inconsciente, a lo que Nohadon responde ¡Ja! Rió Nohadon mientras se sentaba. Llevas siendo un dios menos de 5 minutos y ya te crees que lo controlas todo. Por lo que probablemente el antiguo rey sabe lo que significa ser un dios. De hecho, por lo que dice, no ha sido Dalinar quien ha creado la visión, siendo lo más probable que fuera el mismo Nohadon quien lo ha hecho. Y si este fuera el caso, la opción más lógica sería que Nohadon fuera el recipiente de raciocinio, teniendo en cuenta que ya hablamos de la remota posibilidad de que esta esquirla esté oculta en el mismo sistema rosariano. Pero como digo, todo esto está demasiado cogido con pinzas y no hay apenas indicios de ello. Ahora bien, otra posibilidad es que se trate de otro dios, pero no una esquirla, sino algo mucho más grande, Adonalsium. Primero de todo está el tema del nombre. Y sí, soy consciente de que buscar mensajes secretos en los nombres de X personaje, o que un nombre sea un palíndromo que revela un secreto, son tropos bastante manidos que siempre se suelen ver en teorías que luego nunca resultan ser ciertas. Pero oye, en este mismo libro tenemos el caso de 12.124, el Spren de Seth que acaba siendo auxiliar y que tenía el secreto de su revelación en su propio nombre. La cuestión es que Nohadon contiene Adon, de Adonalsium, vaya. O incluso teniendo en cuenta que en el lenguaje Borin la H es una letra comodín, podemos verlo como No Adon, haciendo referencia a que realmente no es Adonalsium, sino más bien su sombra cognitiva, un avatar del dios o una astilla. Además, Adon significa señor en hebreo, lo que le da fuerza a este argumento. Por muy descabellada que pueda sonar la teoría, recordemos que en Roshar ya hay astillas de Adonalsium como viento, piedra y noche. Pero vayamos a lo más suculento. Durante el segundo día de Viento y Verdad podemos leer extractos del Camino de los Reyes en los epígrafes de cada capítulo. Concretamente de la cuarta parábola. Vaya, qué casualidad que sea de la cuarta parábola cuando en Roshar sabemos que hay 3 astillas de Adonalsium y estamos teorizando que Nohadon pueda ser una cuarta. En el capítulo 26 podemos leer: Seguí mi camino, contemplando el polvo y la naturaleza de la deserción, pues yo mismo, como rey, había abandonado mis deberes y era distinto para mí. ¿Acaso no había renunciado a un trono concedido por el Todopoderoso y al hacerlo socavado mis propias palabras? ¿Estaba dejando aquello que se me había concedido de un modo divino? En el capítulo 28 no tengo las respuestas, y siempre habrá quienes me censuren por esa decisión que tomé. Pero permitidme enseñaros con esto una verdad que a menudo se malinterpreta. En ocasiones, ponerse en pie y marcharse no es debilidad, sino fuerza. En el capítulo 31, de modo que piensa, mi querido lector, como un soldado al retirarse de una batalla que no puede ganar, como una mujer al rechazar un hogar que le muestra solo violencia, como una familia al hallar la esperanza en alejarse de unos campos moribundos durante una temporada con demasiadas lluvias. Y en el capítulo 32, como un rey al dejar a un pueblo con el don de su ausencia, para que pueda crecer y resolver sus propios problemas sin tener siempre la mano del monarca guiándolo. Si todo esto se lee desde el punto de vista de un Adonalsium que se está preparando para dejar a todo el Cosmere sin su presencia y su influencia, la cosa adquiere bastante sentido. También tenemos el hecho de que el propio Tanabast mostró interés por Nohadon. En el capítulo 122 podemos leer lo siguiente de boca de Tanabast. El libro de Nohadon. Sí, habían transcurrido siglos desde la muerte de aquel hombre. ¡Qué individuo más particular! Quizá tendría que haber insistido en que aceptase la inmortalidad, aunque solo fuese para estudiarlo más tiempo. Volviendo a la visión que comentaba antes, mientras Dalinar charla con Nohadon, Dalinar titubeó. En aquella sala no se sentía como un dios, se sentía como un simple hombre que hablaba con otro. O quizás era que simplemente en aquella sala había un dios hablando con otro dios. Un par de líneas más tarde, Nohadon comenta lo siguiente.
Solo digo que a veces todos tenemos que tomar decisiones terribles. No solo los reyes, Dalinar. ¿Eso lo sabes ya? Sí, respondió él, lo sé. Todos los padres deben elegir entre ellos mismos y sus hijos, cada día, y en ocasiones muchas veces al día. Cuándo jugar, cuándo descansar, todas las decisiones que tomamos influyen en los demás y a veces les hacen daño. Eso no es el camino de los reyes, es el camino de la vida. Y cuando aparece el poder de honor en la visión, podemos leer lo siguiente. «Qué raro», dijo Nohadon, volviendo hacia Dalinar, «que alguien tan anciano pueda ser a la vez joven». «Honor», aventuró Dalinar, «es el poder de honor. Ha empezado a desarrollar su propia mente». «Sí», dijo Nohadon, mirando hacia el poder con cariño. De nuevo insisto en que leamos todo esto teniendo en mente que quien habla es Adonalsium o una parte de él. El hecho de que mire al poder de honor con cariño adquiere mucho más sentido. Además, si volvemos a la teoría de quién es la entidad que reclama a Dalinar cuando parece desvanecerse hacia el más allá y metemos a Adonalsium en la ecuación, la cosa parece encajar también perfectamente. Al final de la visión, y como consecuencia de la charla con Nohadon, Dalinar llega a la conclusión de que la mejor opción es renunciar al poder, darle a Honor el don de su ausencia para que pueda crecer y resolver sus propios problemas. Este modo de actuar parece ser una constante. De hecho, si nos vamos al capítulo 122 de Viento y Verdad, vemos a un Honor cada vez más destruido. Es en este momento cuando habla fugazmente con Viento, quien sí sabemos a ciencia cierta que es una astilla de Adonalsium. Después de pedirle consejo, Viento le dice que no puede ayudarle y que lo que debe hacer es escuchar. Después de que Honor decidiera escuchar a su pueblo por primera vez en toda su existencia divina, llegó a la conclusión de que quizás estarían mejor sin él. La misma conclusión a la que llegó Nohadon. La misma conclusión a la que, al parecer, llegó el mismo Adonalsium. En todo caso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, como siempre, vida antes que muerte radiante.